Ramón Bernardo ya ha vuelto para hablarnos de una de sus pasiones, la medicina, y para darnos a conocer enfermedades que pensábamos que o que estaban erradicadas o que nos pillan de lejos o que simplemente aparecían en los libros. Pues no es así. Hoy me parece que nos trae un tema del todo interesante. Buenos días, Ramón. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Buenos días, José Luis. Encantado de saludarte y de estar aquí con nuestros espectadores y oyentes una semana más. Y esta semana vamos a hablar del El paludismo o de paludismo. la malaria. La malaria y el paludismo es lo mismo, que lo decías antes a micrófono cerrado. Mm. ¿Y por qué hablamos del paludismo? Y dices, bueno, ¿y eso qué más nos da, no? Pues mira, siempre nos ha importado porque cuando viajamos a determinadas zonas del mundo, ahora que todo el mundo es viajero, ¿no? Pues tenemos el problema de que podemos contagiarnos de paludismo. Pero es que ayer leía una noticia que con el cambio climático que ya es de sobras palpable, ¿verdad? Pues va a haber otra vez en España zonas con paludismo, ¿vale? O sea que, ¿por qué? Porque el paludismo se consiguió eliminar en España el siglo pasado y los casos que hay, la mayoría o todos son importados, o sea, son casos de gente que viene después de las vacaciones y presenta fiebre, malestar general, la sintomatología típica del paludismo, y ha estado en zonas palúdicas. Pero en España, desde el siglo pasado, desde los años 60, en la que se desecaron múltiples pantanos, hicieron obras de saneamiento, pues se consiguió erradicar el paludismo en España, ¿no? Pero va a volver porque el cambio climático va a hacer que determinadas zonas de España vuelvan a ser muy propicias para el crecimiento de ese mosquito que transmite la malaria. La malaria, José Luis, está producida por un protozoo, que es el Plasmodium. El protozoo, hablamos de una célula que tiene un tamaño mucho más grande que una bacteria e inmensamente más grande que un virus, ¿no? O sea, son elementos celulares unicelulares de tamaño respetable en comparación con otros gérmenes que causan infecciones habitualmente, como los virus, las bacterias. Los virus son extremadamente pequeños, las bacterias un poco más grandes, y los protozoos, en este caso el Plasmodium, es un bicho grande, como una célula grande, Una ¿no? Para pregunta. que te hagas idea. La imagen que tienes a tus espaldas muestra un mosquito y al lado no sé si es este protozoo. ¿Esa sería la relación de tamaño Bueno, real? Porque en sí... no, Ah, bueno, el menos mal, mosquito, menos mal. no. El mosquito porque la hembra del mosquito Anopheles es el que transmite la malaria, no exclusivamente. Y al lado he puesto lo que vemos aquí es en realidad un capilar, Ujú. el corte de un capilar Ah, con vale. hematíes, Ah, no es vale, vale, más, vale, vale. ¿vale? Digo, es que Eh, si el protozoo tiene ese tamaño en comparación con el mosquito, es enorme, realmente no, es... no, sí, no. sí. Pero bueno, sí, Que son continúa. organismos que hace falta un microscopio, Sí, para verlos, es mucho pero más grande con un microscopio. que una bacteria, mucho, mucho más grande que un virus, pero a pesar de todo es un microorganismo que no se puede ver a simple vista, se necesita un Claro, microscopio. pero en una gota de sangre infectada por el Plasmodium falciparum, que es el protozoo que causa la malaria, con un microscopio normal veríamos el protozoo. O sea, Mm. que tiene un tamaño que con un microscopio no hace falta nada especial. Un microscopio de estos que se regalan a los niños Mm. en Reyes o en Papá Noel, de esos, con eso simplemente se puede ver, ¿no? O sea que lo transmite la picadura de un mosquito que, lógicamente, si tú consigues controlar el mosquito, no se produce la transmisión de esta enfermedad. Por eso es tan importante estas medidas de prevención, el usar soluciones antimosquitos, repelentes de insectos, las mallas en las camas e incluso la prevención farmacológica, ¿no? Y las medidas de higiene y de salubridad general, como desecar pantanos, porque no olvides que todos los mosquitos necesitan un pequeño charquito para poner sus larvas y de ahí que salgan los mosquitos. O sea que si el ambiente está muy seco, no hay mosquitos por mucho calor que haya, ¿vale? Por mucho calor que haga. En cambio, si el ambiente es húmedo y hay mucha charca por ahí, mucho pantano,
pues hay mucho mosquito, ¿vale? Entonces, ¿qué produce que la malaria? ¿Qué síntomas produce la malaria? Pues la malaria, uno se infecta, el mosquito te pica, este plasmodium, este germen, se va al hígado, se puede quedar ahí hasta un año esperando, o unas semanas, y de pronto se reproduce y produce un cuadro de fiebre elevada, muy elevada, con escalofríos, malestar general, que a veces con dolor de cabeza, a veces también a náuseas, vómitos, diarrea, pero lo fundamental es la fiebre, fiebre muy alta, y además, como estos gérmenes se reproducen, diríamos, de manera cíclica, pues cada 3 o 4 días se vuelve a producir el cuadro de fiebre, y eso es muy característico. Entonces, no es raro que tú te hayas ido, tú, José Luis, que eres un viajero empedernido, te vas, por ejemplo, pues yo que sé, a Vietnam o a Camboya, o vete tú a saber, o a un país africano tropical, y al cabo de unas semanas empiezas con fiebre. Ese antecedente de haberte ido de viaje es fundamental para el diagnóstico, ¿vale? Y el diagnóstico es mirando la sangre, mirando una gota de tu sangre, y ahí aparecen los plasmodios recorriendo ese charquito de sangre que estamos viendo al microscopio, ¿vale? Entonces, esos ataques de malaria son muy, muy característicos, ¿vale? El ciclo del germen es muy sencillo. El germen está en un individuo, el mosquito le pica, el mosquito coge el germen, en este caso el plasmodium, y se lo pincha, se lo infecta a otra persona que pica, ¿vale? Y este germen pasa al torrente circulatorio, llega al hígado, ahí se espera una temporada, unas semanas, incluso un año. Por eso a veces el paludismo tarda mucho en dar la cara, ¿no? Y de pronto ya produce ese cuadro febril. Hay en zonas de África en las que los residentes de esas zonas han padecido paludismo varias veces, 3, 4, 5, 6 veces. Yo, que en la clínica de la Antigua, donde ya sabes que ejercí durante una larguísima temporada de mi etapa profesional, atendíamos a muchos guineanos de Guinea Ecuatorial, que por relaciones del idioma y tal venían a España, pues, a hacer sus cosas, a hacer sus gestiones, y también a hacer consultas médicas, y más de una vez haciendo la anamnesis al paciente de Guinea, pues me contaba que había tenido paludismo 6, 7, 8 veces. El tener muchas veces paludismo produce una cierta inmunidad y hace que el paciente tolere mejor los nuevos episodios de paludismo, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, pero en cualquier caso, el tratar con estas personas que han tenido paludismo, o que en un momento dado pueden tener paludismo, no es problemático, no es contagioso si no hay mosquito de por medio, claro. Claro, tú no puedes contagiarte de una persona con paludismo por darle la mano, o por tener relaciones sexuales con él, o por cohabitar con él. No, eso se contagia a través del mosquito. Si tú estás en una zona, Guadalajara, en la que no tenemos la hembra del mosquito Anopheles de ninguna manera, pues es imposible que nos contagiemos de nadie con paludismo. Que nadie tenga prevención ante un enfermo de paludismo no te va a contagiar de nada. Otra cosa sería que estuvieras en una zona tropical. En ese caso no hace falta estar en contacto con nadie que tenga paludismo, sino con el mosquito ese que te pique, ¿no? Ese mosquito infectado que te pique. El área de extensión del paludismo, pues toda la África subsahariana, el sudeste y sur asiático, las islas del Pacífico y América Central, Norteamérica y América del Sur. Prácticamente todo el continente americano tiene paludismo, ¿vale? Entonces, cuando uno hace un viaje, actualmente la recomendación siempre es consultar si va a ir a una zona palúdica. No es lo mismo ir por ejemplo, si uno va a Perú y va al antiplano andino, pues ahí no va a haber mosquitos, ¿verdad? En cambio, si va a la costa, pues sí va a haber mosquitos. En ese caso sería adecuado que hiciera prevención para el paludismo. La prevención para el paludismo es tomar unas pastillas que se toman 2 días antes de salir de viaje y 2 durante los días del viaje y un par de días después, ¿vale? Entonces es sencilla la prevención, y por supuesto ponerte repelente de insectos, utilizar telas mosquiteras en las habitaciones o en la cama en la que estés,
y utilizar, sobre todo en la época de la noche, cuando anochece, pues manga larga, intentar taparse lo más posible para que si hay picadura de insecto sea lo menor posible, ¿no? De acuerdo. El paludismo es una enfermedad grave, no pensemos que es una enfermedad leve, ¿vale? Es una enfermedad que da fiebre muy alta, que el paciente lo pasa muy mal, que se puede deshidratar por la fiebre y que además puede haber complicaciones respiratorias, anemia. Y es muy curioso que hay personas que tienen en África una alteración de los hematíes que se llama drepanocitosis, y esta enfermedad de los hematíes que cursa con anemia protege de la malaria. Las personas con drepanocitosis tienen menos posibilidades de tener malaria y es una enfermedad hereditaria, ¿vale? Igual que nosotros tenemos aquí la talasemia. De esto no hemos hablado, ¿verdad, José Luis? De la talasemia y tal. Vale, pues lo dejamos para otro día y no nos metemos en este jardín que a lo mejor es un poco comprometido, ¿vale? ¿Hay vacuna para la malaria? Pues hay una vacuna que se emplea en niños en zonas Yo pensé palúdicas. que la vacuna eran esas pastillas que decías antes de ir el viaje, durante el viaje y después del viaje. ¿No es una vacuna esto? No es una vacuna, eso es un fármaco que si te pica el mosquito y te inyecta el plasmodio, evita que el plasmodio se desarrolle. ¿Me Vale, explico? vale. No, en sí mismo no es una vacuna. La vacuna, hay una vacuna que se emplea en niños, sobre todo en África tropical, y que tiene una eficacia relativa y que se está investigando más. Date cuenta que las vacunas están sobre todo pensadas o diseñadas para los virus, también para las bacterias, y los protozoos se quedan un poco fuera del campo de las vacunas, ¿no? Pero aún así se está investigando para que haya posibilidad de obtener vacunación, ¿vale? Y esta enfermedad que ahora la vemos como exótica, con el cambio climático puede ser que dentro de unos años la volvamos a tener en España, ¿eh? O sea, que no hay que pensar que es una enfermedad ajena a nosotros, sino que siempre hay que estar preparados para una posible extensión de la enfermedad, sobre todo en las zonas más calurosas, estas zonas de bosque mediterráneo que posiblemente en el futuro se vuelvan más tropicales, ¿no? Con temperaturas más altas, precipitaciones. Es lo de la desertización es un poco contradictorio, porque hay quien dice que va a haber desertización, pero otros dicen que va a haber aumento de las lluvias con aumento de la flora tropical, ¿no? En España. O sea, que no descartemos que esta enfermedad no se vuelva a extender en España dentro de unos años por el cambio climático, ¿vale? ¿Cómo se diagnostica? Te lo he dicho antes ya, pues mirando la sangre del paciente. Mirando la sangre con un microscopio, sin necesidad de muchos aumentos, se ve el plasmodium ahí circulando, ¿verdad? Esa prueba de ver la sangre se llama gota gruesa, ¿vale? Y es una prueba muy sencilla. Yo casi por sistema a todos los que venían a mi consulta procedentes de África, en el análisis que les pedía, les agregaba la petición de gota gruesa. Nada cuesta que los técnicos de laboratorio miren por el microscopio a ver si ven un plasmodium, ¿verdad? O sea que sería siempre un descubrimiento que a veces ocurre, ¿no? Sí. ¿Cómo tratar? Dime, José Luis, No, dudas. que me estoy quedando así bastante sorprendido por lo que decía, que siempre la malaria o el paludismo, bueno, aparte, estaba erradicada en España, pero como lo vemos como algo así como de finales del 19, principios del 20, en lo que más nos ha afectado, sin embargo, es algo que a día de hoy se puede contraer y que aquellos que lo propagan a corto o medio plazo pueden reaparecer en nuestro país. Estamos hablando del Anopheles. Sí. Sí. Este mosquito, si reaparece el mosquito, tendremos malaria en España. Mira, Sí. en España, debido a una política intensiva de erradicación del mosquito Anopheles, se consiguió erradicar estos insectos en 1964, ¿vale? En la década de los 60. Pero fíjate que esto, yo, por ejemplo, yo que nací en el 58,
conviví durante 6 años con la posibilidad de adquirir malaria en Ujú. España. O sea Sí, sí, que sí, me sí. explico. O sea Sí que... que fíjate tú qué cosas, ¿eh? Y bueno, pues aquí sobre todo se utilizaron en España obras de saneamiento ambiental, ¿no? Por desecación de pantanos y tal, y también insecticidas que mataban sobre todo las larvas del mosquito anófeles, los insecticidas que a veces hemos hablado mal de ellos y tal, han sido fundamentales y muy beneficiosos para la salud, para la prevención, ¿no? O sea, está claro. El tratamiento de la malaria es relativamente sencillo, se trata con unas pastillas, no es un tratamiento complicado, y hay varios fármacos que se pueden utilizar y son tratamientos cortos en general, de 3, 4 días. No pienses que hay que tomar tratamientos complejos. La malaria se trata de manera eficaz, de manera simple. Por supuesto, si uno tiene malaria con fiebre y tiene complicaciones como la deshidratación y tal, pues hay que proceder al ingreso hospitalario para tratar la fiebre, reponer líquidos, pero generalmente el tratamiento es domiciliario, ¿vale? Ujú. Bueno, pues mucha precaución con este tema. Sobre todo, bueno, yo no sé hasta qué punto o si existen zonas especialmente proclives a que se genera allí de nuevo un humedal, un pantano que pueda atraer al mosquito Anopheles. ¿Los datos los tenemos o supongo que será donde ya Sí, sí, existieron? sí. En España todas las zonas húmedas, que las hay abundantes en Sí, España, podrían ser susceptibles de estar, hombre, por ejemplo, pongamos la laguna de Gallo Canta, por cierto, una sí. visita muy recomendable que podemos hacer casi en un día desde Tú Guadalajara, barriendo para la casa, laguna, claro. barriendo para la casa, la laguna, donde hay una concentración de aves inmensa y en temporadas se cubre de garzas, de grullas, es una auténtica maravilla. Pues en la laguna Gallo Canta, con las condiciones climatológicas actuales, no puede ser infectada, diríamos, por la hembra del mosquito Anopheles, pero si las temperaturas ascienden, esa laguna natural puede ser perfectamente un nido estupendo para que florezcan los mosquitos, ¿no? O Ujú. sea que, fíjate tú, o quien habla de eso, hablamos de Gallo Canta, o hablamos simplemente de la Reserva Natural Ecológica de Azuqueca de Henares, con sus lagunas, estas artificiales que se crearon que se pueden visitar también, que tú conoces seguro, Sí. y que pues ahí podría anidar perfectamente el mosquito Anopheles si las temperaturas aumentaran, sobre Sí, sí. todo las temperaturas invernales, ¿no? Que ahora No. estamos con mucho frío, pero es la primera ola de frío de este invierno, que hasta ahora no habíamos tenido frío de verdad, José Luis. Ujú. Eso es, Efectivamente. entonces lo tenemos más cerca de lo que podamos imaginar, ¿verdad? Y en España, pues hay muchas zonas húmedas y en todas ellas el mosquito podría perfectamente, si las temperaturas aumentan, crecer y desarrollarse, claro. Ujú. Bueno, pues ya tenemos más datos sobre la malaria.